Capítulo 17. Harry se despertó con los sonidos de Madame Pomfrey realizando su rutina matutina. Cerró los ojos y se cubrió con las sábanas con la esperanza de poder dormir unos minutos más, pero Madame Pomfrey debió haber notado que estaba despierto y aprovechó la oportunidad para pararse junto a su cama y comenzar a lanzar algunos hechizos de diagnóstico. «¿Puede dejar de fingir, señor Potter?» «Sé que está despierto», dijo la enfermera de la escuela. «¿10 minutos más?», preguntó Harry, provocando una risa en Pomfrey. «Llamaré a uno de los elfos domésticos para que te traiga el desayuno», dijo y se alejó para continuar preparándose para el día. Harry abrió los ojos y miró por una ventana al otro lado de la habitación para ver que el sol debía haber salido una hora o más antes de que despertara. Suspirando, decidió que probablemente era hora de levantarse de la cama. Se estaba preparando para hacer precisamente eso cuando Dobby apareció frente a él sosteniendo una enorme fuente que contenía al menos una docena de platos. Cada plato estaba repleto de lo que parecía ser todo tipo de desayuno que Harry había visto ofrecido en Hogwarts. Comillas Dobby. ¿Qué estás haciendo con toda esa comida?, preguntó Harry mientras el pequeño elfo luchaba por equilibrar todos los platos que llevaba. Para alivio de Harry, pudo dejarlos en una mesa cercana sin que se cayera ninguno. Comillas se lo traigo, Harry Potter, señor, dijo Dobby con orgullo. Dobby escuchó que necesitarías que te trajeran el desayuno y les dije a los otros elfos que nadie más que yo lo haría. A algunos de los elfos de la cocina no les gustó eso, pero Dobby insistió. Lo hiciste muy bien, Dobby, aunque creo que quizás hayas traído demasiada comida. ¿Qué tal si te quedas a desayunar conmigo?, preguntó Harry. Dobby inmediatamente comenzó a llorar y saltó hacia Harry para darle un abrazo. Harry se sorprendió brevemente con la velocidad y el comportamiento del elfo doméstico, pero claro, era típico de Dobby. Comillas Harry Potter es muy amable. Está siendo el mejor mago de todos los tiempos, dijo Dobby entre sollozos. Harry le devolvió el abrazo y esperó que se calmara un poco. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te quedarás a desayunar conmigo?, preguntó Harry. Dobby inmediatamente bajó la cabeza como si se avergonzara de sí mismo. Dobby no puede. Le prometí a un elfo de la cocina que haría su trabajo y el mío para poder llevarle el desayuno a Harry Potter. Dobby lo siente. Está bien, Dobby. Podemos hacerlo en otro momento, ¿de acuerdo? Eres mi amigo, no sientas que necesitas una excusa para venir a hablar conmigo, dijo Harry. Dobby asintió y le dio a Harry otro gran abrazo antes de regresar al trabajo. Harry sonrió mientras pensaba en su pequeño y extrañamente devoto amigo y comenzó a mirar los platos, tratando de decidir qué quería. Aunque tenía bastante hambre, como era normal después de una de sus sesiones de entrenamiento, sabía que todavía no había manera de que pudiera terminar ni siquiera la mitad de lo que Dobby había traído. Comillas Harry, una voz femenina familiar llamó desde la puerta. Harry se giró para ver a su amiga Hermione entrando. No estaba realmente sorprendido de que Hermione hubiera llegado antes que Daphne porque su novia le había dicho que vendría a las 8 en punto para ver cómo estaba y casi siempre llegaba a tiempo. Todavía no había visto ningún reloj esta mañana, por lo que sabía que aún debían ser antes de las 8. ¿Realmente no planeas comer todo eso, verdad? Probablemente podrían convencerme para que compartas si tienes hambre. Harry respondió. Hermione sonrió y tomó un plato de fruta de la bandeja antes de caminar hacia la cama de Harry y sentarse en una silla cercana. Comillas entonces, ¿qué pasó?, preguntó con entusiasmo. No he oído nada del profesor Dumbledore esta mañana, respondió Harry. Supongo que estará aquí pronto. Anoche me hizo batirme en duelo con Moni y luego trabajar en la conjuración permanente. Comillas lunático. ¿Te refieres al profesor Lupin, verdad? Hermione preguntó mientras Harry asentía en respuesta. Comillas ¿realmente realizaste un conjuro permanente? La mayoría de la gente no puede hacer eso en absoluto. Sí, lo hice. Fue bastante agotador, pero creo que fue principalmente por todo el bronce que estaba conjurando, respondió Harry. Al escuchar esto, los ojos de Hermione se abrieron en shock y jadeo. ¿No estás bromeando, verdad?, preguntó Hermione, todavía sorprendida por la declaración de Harry. Harry, probablemente solo hay un par de docenas de magos o brujas vivos que pueden conjurar bronce o plata. Se han realizado muy pocas investigaciones sobre la conjuración permanente porque la capacidad de dominarla es muy rara. De hecho, el último estudio en profundidad se completó hace 200 años. Quizás pienses que esto es una tontería, pero realmente esperaba poder hacerlo para que en unos años pudiera comenzar a experimentar y escribir el trabajo definitivo sobre el tema. Nadie parece haber pensado en utilizar química muggle para investigar conjuros permanentes, Hermione.
Parece un objetivo bastante elevado, dijo Harry. Lo sé, dijo Hermione con orgullo. Tenía la esperanza de... ¿Qué obligaría al mundo mágico a reconsiderar sus opiniones sobre los hijos de Muggles también? Pero ¿sabes lo que esto significa? No, Harry comillas que preguntó con incertidumbre. Podía darse cuenta cuando su amiga estaba tramando algo, y definitivamente lo estaba ahora. Comillas no tengo que esperar para comenzar a experimentar. Felicitaciones Harry, acabas de ofrecerte como voluntario para ser mi asistente de investigación. Hermione parecía tan emocionada como un niño pequeño en Navidad y Harry sabía que no tendría más remedio que ofrecerle su ayuda. Ella nunca lo dejaría solo si él no lo hacía. Bien, Harry refunfuñó, te ayudaré, pero tendrás que recordar que no podemos pasar cada hora del día trabajando en esto. Sé lo obsesionado que te pones. Comillas no me obsesiono, Hermione dijo a la defensiva, simplemente creo que lo académico y la investigación son más importantes que tú. Harry se encogió de hombros ante su respuesta, sabiendo muy bien que nadie podría cambiar los hábitos de estudio de Hermione. Se preguntó cuánto tiempo querría dedicar a este nuevo proyecto y esperaba que, dado que no creía que pudiera comenzarlo hasta dentro de unos años, no hubiera pensado demasiado. Todavía. Hermione comenzó a golpear ansiosamente su pie, una señal de que Harry sabía que significaba que estaba ansiosa por salir de la enfermería y comenzar a trabajar. Harry no pudo evitar reírse del comportamiento de su amigo incluso cuando su risa se encontró con su mirada molesta. Su silenciosa discusión fue interrumpida cuando Harry notó que Daphne entraba a la habitación. Comillas Daphne la llamó mientras ella caminaba hacia él. Harry saltó de la cama del hospital en la que había estado sentado para darle un beso a su novia antes de llevarla de regreso a donde había estado hablando con Hermione. Comillas ¿estás bien?, preguntó Daphne, la preocupación claramente evidente en su voz. Estoy bien, solo esperando a Dumbledore, respondió Harry. No creo que tengas que esperar mucho más, una voz llamó desde la entrada de la enfermería. Los tres adolescentes se giraron para ver al profesor Dumbledore sonriéndoles. Espero que hayas tenido una estancia agradable, Harry. Creo que has sido uno de los invitados más frecuentes de Madame Pomfrey. No hay problema, profesor. Aunque me gustaría salir de aquí lo antes posible, respondió Harry. Un objetivo comprensible. Dumbledore dijo. Asintiendo. Tengo algunos resultados de nuestra observación de anoche y, para ser honesto, nunca he visto nada parecido. En primer lugar, permítame aliviar cualquier temor que pueda haber tenido y asegurarle que no parece haber ningún daño duradero en ninguno de sus cuerpos o tu magia de tu breve episodio de agotamiento mágico, comillas entonces puedo seguir entrenando. Harry preguntó con entusiasmo. No parece haber ninguna razón para que no lo hagas, admitió Dumbledore. Sin embargo, te pediría que uses el cinturón de monitoreo las próximas veces para que tal vez podamos comprender mejor lo que está sucediendo. Verás, Harry, ahora eres aproximadamente un 1% más fuerte de lo que eras ayer a esta hora, un resultado que sin esperar, comillas 1%. Eso no parece mucho, dijo Harry. Estás equivocado, Harry, Daphne interrumpió. Eso no debería ser posible. La señora Greengrass tiene razón, Harry, Dumbledore confirmó. Y hay razones para creer que has estado mejorando a un ritmo similar cada vez que te has esforzado hasta el punto del agotamiento mágico. Piénsalo de esta manera, Harry, si fueras a que el ritmo de tu mejora fuera constante, eso significaría podrías duplicar tu poder mágico en poco más de 3 meses. En un año casi podrías cuadriplicarlo. Sin embargo, deseo observarte más para determinar si las ganancias de fuerza que estás recibiendo son de hecho constantes o si están disminuyendo. Olvidó mencionar la tercera posibilidad, profesor, dijo Hermione en voz baja. Los aumentos podrían estar acelerándose. Comillas, ¿pero por qué sucede esto?, preguntó Harry. Yo también me lo pregunto desde hace mucho tiempo, respondió Dumbledore. He llegado a la conclusión de que es un resultado inesperado de lo que te pasó la noche que Voldemort intentó matarte. Anteriormente te dije que creía que era el amor de tu madre lo que te protegía de la maldición asesina de Voldemort, y todavía creo eso. Sin embargo, simplemente amar a otro no es suficiente para otorgar ese tipo de protección. Su madre era muy talentosa y con una sed de conocimiento que incluso rivalizaría con la de la señora Granger, y creo que ella encontró o creó un ritual que usaría su sacrificio para protegerte, así que realmente no sabes lo que hizo. Harry dijo no, lamentablemente no lo sé. Por lo tanto, no hay forma de saber qué efectos secundarios pudo haber tenido este ritual. Dumbledore respondió. Sin embargo, ese no es el final. Sospecho que Voldemort estaba intentando usar tu muerte como parte de un ritual muy oscuro.
Comillas, ¿qué ritual?, preguntó Daphne. Los Greengrass tenían una extensa biblioteca con información completa, incluida algo sobre rituales oscuros, e incluso si no había oído hablar del ritual, pensó que había muchas posibilidades de encontrarlo allí. Quizás cuando seas mayor te lo explicaré más detalladamente. Respondió Dumbledore. Su respuesta no agradó a ninguna de las personas que lo escuchaban. Lo que Voldemort no esperaba era que su maldición asesina se reflejara en él, aunque como eres la única persona conocida que sobrevivió tal vez no deberíamos sorprendernos de su error. Tampoco hay forma de saber cuáles son los efectos de los sobrevivientes de la maldición asesina Finalmente, fuiste utilizado en un ritual más esa noche. Comillas, que Harry preguntó sorprendido. Comillas, ¿quién lo hizo? Lo hice, Harry, respondió Dumbledore. Para garantizar tu seguridad, creé fuertes protecciones alrededor de la casa de tu tía usando el sacrificio de Lily como base. Fue un momento confuso y admito que no estaba segura de que mi plan funcionara, pero las barreras que ahora rodean tu casa son más fuertes que cualquier otra. Alguna vez podría haberlo creado por mi cuenta. Sin embargo, debo decirles que es posible que mis acciones hayan tenido consecuencias no deseadas. Entonces, ¿qué crees que fue lo que ocurrió?, preguntó Hermione mientras intentaba armar el rompecabezas. Podría haber sido cualquiera de ellos, o tal vez todos trabajando juntos. Lo que puedo decir es que fue una serie de eventos completamente únicos y no espero que nadie pueda replicarlos, dijo Dumbledore. Debo pedirles que guarden esta información para ustedes mismos, no quisiera que Voldemort volviera a saberla para que no intente recrearla. Había considerado solo contárselo a Harry, sin embargo, sabía que rápidamente se lo dirían a ustedes dos y pensé que le ahorraría la molestia de repetirlo. Comillas, ¿y ahora qué? Profesor, preguntó Harry. La explicación de Dumbledore lo había dejado confundido y preocupado por lo que le habían hecho y lo que significaba para el futuro. Continúa como estabas. Parece que te han dado un regalo, Harry. Aprovéchalo. Instruyó Dumbledore. Tienes el potencial de ser una fuerza poderosa para el bien en nuestro mundo, trata de no dejar pasar esa oportunidad. Ahora supongo que estás ansioso por irte y no te quitaré más tiempo. Que tengas un buen día, a todos ustedes. Con eso, el director salió de la habitación, dejando a los tres estudiantes solos. Cada uno de ellos estaba pensando en lo que habían aprendido. Ninguno de ellos estaba muy contento con la poca información real que se les había dado. Hermione lo vio como un rompecabezas por resolver y sabía que le faltaban muchas piezas. Daphne se preguntó sobre el ritual que el profesor Dumbledore se había negado a nombrar. El número de rituales que requerían un sacrificio humano tenía que ser pequeño, ¿no? Harry, mientras tanto, estaba tratando de aceptar las noticias que Dumbledore le había dado sobre su tipo especial de entrenamiento. Significaba que podría mejorar rápidamente. Significaba que tal vez algún día podría igualar el poder de Voldemort. Significaba que podía proteger a sus amigos y seres queridos. Sobre todo, significaba que podría sobrevivir a la guerra que se avecinaba. Harry realmente nunca había temido por su vida, pero aún así sabía que estaba constantemente en riesgo y que esa tendencia no mostraba signos de terminar. Ahora que sabía que su entrenamiento no le estaba haciendo daño, se juró a sí mismo que se esforzaría tan lejos como pudiera. Harry, voy a ir. Hablaremos más tarde sobre nuestro proyecto, ¿vale?, dijo Hermione mientras se levantaba. La charla de Dumbledore no había apagado su deseo de ir a la biblioteca y trabajar en sus propias ideas. Harry asintió y se despidió con la mano, dejando a Harry y Daphne solos en la habitación. Vamos a caminar, sugirió Harry. Estoy harto de esta habitación. Daphne sonrió y tomó su mano mientras salían por la puerta. Harry los condujo afuera, lejos de cualquiera que pudiera estar tratando de escuchar la conversación. Una rápida revisión del mapa del merodeador confirmó que Rita Skeeter tampoco estaba en el área. Comillas, pues, ¿qué piensas, Harry?, finalmente preguntó. Daphne hizo una pausa para considerar su respuesta. Nadie puede saber sobre esto, Harry, respondió su novia. No se lo digas a nadie más a menos que sea una situación de vida o muerte. Ni siquiera a tu padrino. Comillas, ¿no crees que es un poco paranoico?, preguntó Harry. No. Piensa en lo que podría pasar si alguien se enterara. En el mejor de los casos, pasarías el resto de tu vida haciéndote pruebas para descubrir por qué eres diferente. Respondió Daphne. Y esto significa que algún día podría ser uno de los magos vivos más poderosos, lo que significa que si alguien te quiere muerto, debería ir a por ti lo antes posible. Esto es demasiado importante para decírselo a alguien más. Entiendo tu punto, pero sigo pensando que debería decírselo a Sirius.
Él puede ayudarme con esto, sé que puede. Solo espera hasta que lo veas, ¿vale? El correo. No siempre es confiable, ella dijo. Harry sabía que ella tenía razón en esto, pero ocultar la información a las personas más cercanas a él aún iba en contra de sus instintos naturales. Yo tampoco confío en Dumbledore. Está ocultando algo, él siempre lo es. Respondió Harry. Muchas personas extrañas entran y salen constantemente del castillo para verlo y él no me dijo que estaba tratando de hacer Voldemort la noche que asesinó a mis padres. Tal vez no debería esperarse que revelara todos sus secretos a un estudiante, pero hay cosas que sí me afectan y que él no me cuenta, según mi padre, así es Dumbledore. No parece creer que nadie más que él mismo necesite saber todo lo que está pasando. Esa es una de las razones por las que tanta gente se negó a ponerse del lado de él en la última guerra. Algo está pasando, Harry. Algo grande, y no se nos permitirá saber nada de eso. Yo también tengo ese sentimiento. Admitió Harry. Comillas, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Por el momento, nada. Así que confiamos en que Dumbledore hará lo mejor hasta que estemos en una mejor posición y sepamos realmente lo que está sucediendo. En general tienes razón. Daphne estuvo de acuerdo con un suspiro. Comillas, ¿qué tal un tema menos frustrante? La próxima semana es un fin de semana de Hogsmeade y me debes uno gratis de Dementores y Draco Malfoy. Eso es cierto, Harry dijo con una risa. Estoy seguro de que esta vez podemos ser atacados por algo mucho más entretenido. ¿Qué tal un troll de montaña? Ya lo has hecho, respondió Daphne, sacudiendo la cabeza. Necesitas algo nuevo y diferente. ¿Qué opinas de las mantícoras? No, gracias. Siempre podemos saltarnos Hogsmeade y pasear por el bosque prohibido, estoy seguro de que hay todo tipo de cosas peligrosas allí en las que nunca hemos pensado. Dijo Harry en broma. Daphne se rió de su sugerencia y pronto Harry también se rió. Pasaron el resto de la tarde juntos de manera similar, cada uno disfrutando de la compañía del otro y tratando de ignorar la sospecha de que pronto las cosas cambiarían de maneras que no podían imaginar. El hecho de que pasaran el día lejos del resto del alumnado también aseguró que no fuera hasta más tarde esa noche que se enteraran de la edición especial del diario El Profeta que estaba empezando a generar mucha controversia. Aborto de justicia, Sirius Black inocente. Peter Pettigrew vivo por Rita Skeeter. El Ministerio de Magia nos ha estado mintiendo a todos durante casi 14 años. A algunos de ustedes les puede resultar difícil creerlo, pero la evidencia es abrumadora. Siguiendo un consejo de una fuente que desea permanecer en el anonimato, comencé a investigar las circunstancias que rodearon la muerte de James y Lily Potter y el posterior encarcelamiento de Sirius Black. En ese momento se prestó muy poca atención al asunto ya que el mundo mágico estaba atrapado en la celebración de la derrota de quien tú sabes. Lamentablemente, mientras no estábamos viendo se cometió un gran error. En ese momento se dijo que Sirius Black se había convertido en un mortífago y traicionó a sus amigos con el Señor Oscuro. Black, sin embargo, fue examinado tras su arresto y se descubrió que no había recibido la marca tenebrosa. A pesar de esto, fue arrojado a Azkaban sin ser juzgado y permaneció retenido allí hasta hace 2 años, cuando logró convertirse en la primera persona en escapar de la famosa prisión. Sirius Black nunca tuvo la oportunidad de defenderse o defender su caso, un hecho que debería avergonzar al ministerio. Aún así, esa evidencia no es suficiente para demostrar la inocencia del señor Black. Durante mi investigación, una fuente inesperada apareció para ofrecer información que nunca antes se había escuchado y que podría sacudir al ministerio hasta sus cimientos. Nuestra fuente era un auror en el otoño de 1981 y era parte del equipo que trajo a Sirius Black. Fue asignado como guardia del señor Black a su llegada al Ministerio de Magia y permaneció con él hasta que lo dejaron en Azkaban. Fue entonces cuando fue testigo de un evento que el ministerio negó haber sucedido, el interrogatorio de Sirius Black bajo la influencia de Veritaserum. Durante este interrogatorio estuvieron presentes Sirius Black, su guardia y 2 personas más. Uno de ellos era, en ese momento, el jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Barthemius Crouch Sr. El otro era un ministro junior del Departamento de Catástrofes Mágicas que había sido una de las primeras personas en la escena cuando arrestaron a Black. También era un firme partidario de la exministra de Magia Millicent Bagnold y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerla. El nombre de ese hombre era Cornelius Fudge. Luego de verificar que el Veritaserum estaba funcionando, Crouch comenzó el interrogatorio. Su primera pregunta fue si Sirius Black era un mortífago. Black respondió no para sorpresa de todos los presentes. Luego le preguntaron si había traicionado a Lily y James Potter.
Nuevamente respondió no. Luego Crouch preguntó si él había causado la explosión que resultó en la muerte de una docena de muggles. Su respuesta fue no, Pettigrew lo hizo. Atónito, Crouch afirmó que Peter Pettigrew estaba muerto. Black respondió a eso diciendo, no, Peter se cortó el dedo y escapó para que todos pensaran que estaba muerto. Lo que debes recordar es que en este momento ya se informaba que Sirius Black era un traidor y Peter Pettigrew era un héroe. La ministra Bagnold estaba siendo elogiada por el brillante desempeño de sus aurores y su manejo de la crisis. La admisión de Black arruinaría todo. Eso y causaría un grave daño político a Bagnold, un hecho que tanto Fudge como Crouch sabían. Tanto sus trabajos como su futuro político dependían de mantener a Bagnold en el cargo y, por eso, en una pequeña habitación del Ministerio de Magia, dos hombres conspiraron para enviar a un hombre inocente a Azkaban. Estuvieron de acuerdo en que Black nunca podría tener un juicio y que el ministro Bagnold no debería ser informado de lo que habían aprendido. Luego, Crouch oblivió a Black para que no tuviera ningún recuerdo del interrogatorio. Fudge intentó hacer lo mismo con el guardia de Black, sin embargo, el futuro ministro no debe haber sido tan bueno con los hechizos de memoria como Crouch porque dejó al guardia un poco confundido pero con sus recuerdos intactos. Posteriormente, el guardia, preocupado por su propio futuro y la seguridad de su familia, decidió no contar su historia. Solo ahora, después de haber dejado a los aurores, se sintió lo suficientemente seguro como para decir la verdad. Personalmente fui testigo del interrogatorio mediante el uso de un pensadero y además recibí el juramento del mago de que la historia es cierta. No tengo dudas de que lo es. Mi fuente está dispuesta a ser interrogada por el Vicengamot para confirmar sus afirmaciones. Ahora es el momento para la acción. El ministro Fudge ha declarado que a Sirius Black se le dará inmediatamente el beso del Dementor tras su captura. Ese decreto debe ser retirado y luego debe iniciarse una investigación completa sobre las acciones del ministro Fudge. Las buenas brujas y magos de Gran Bretaña merecen algo mejor de sus líderes, y Sirius Black merece algo mejor de su gobierno. Merece reunirse con su ahijado, Harry Potter. Para más información sobre Sirius Black, consulte la página 6. Para más información sobre Minister Fudge, consulte la página 10. Más tarde esa noche, Harry se sentó en la sala de los menesteres y leyó el artículo con una gran sonrisa en su rostro. Cuando impulsivamente decidió usar a Rita Skeeter para tratar de ayudar a Sirius, nunca esperó que todo saldría tan bien. Y como beneficio adicional, incluso podría derrotar a Fudge sin que su nombre esté asociado. Había tenido mucha suerte y lo sabía. Comillas, esto es fantástico, Harry, dijo Hermione desde donde estaba sentada y también leyendo el periódico. Mientras tanto, Daphne estaba acurrucada a su lado para que ambos pudieran usar el mismo papel. Sintió que ella lo abrazaba un poco más fuerte de acuerdo con la declaración de Hermione. Comillas, ¿qué crees que pasará ahora?, preguntó Harry. Había adivinado algunas, pero siempre estaba ansioso por escuchar las opiniones de su amigo y novia. Aunque provenían de orígenes muy diferentes, ambos eran muy inteligentes y querían ayudarlo, un hecho en el que sabía que podía confiar si lo necesitaba. Si esto es cierto, entonces Fudge dejará su cargo a principios del verano, respondió Daphne. Incluso podría valer la pena retrasar nuestra venganza contra Skeeter si ella va a seguir centrándose en esta historia, lo cual hará ya que es bueno para su ego. Comillas, ¿qué tienes planeado para Skeeter de todos modos?, preguntó Hermione. Harry miró a Daphne y se preguntó si ella respondería. Ni siquiera él sabía lo que ella había estado pensando hacer. Nada tan malo, incluso podría salir viva y de una pieza. Tal vez, dijo Daphne con una sonrisa malvada. No importa si nos demoramos un poco, padre aún no ha terminado con la poción que ha estado preparando para ella. No le preguntes a Hermione, realmente no quieres saber. Hermione parecía un poco decepcionada pero sabiamente decidió no presionar para obtener más información. Fudge obviamente va a luchar contra esto. Harry dijo, comillas, pero el diario El Profeta apoyará a su reportero incluso si eso significa ir en contra del ministro. Sí, Daphne respondió asintiendo. Esto es lo mejor que les podría haber pasado. Sus ventas van a ver un enorme aumento debido a la controversia, y eso es lo que más les preocupa. Actúan como el portavoz del ministerio cuando se trata de un buen negocio. Decisión. Ya no lo es, donde quiera que esté, Sirius debe tener cuidado, añadió Hermione. Mientras esté en el poder, Fudge es peligroso y todavía quiere que obtenga el beso del Dementor. Especialmente porque ahora culpará a Sirius de todos sus problemas. Harry lo pensó y decidió que probablemente ella tenía razón. Solo esperaba que Sirius también se diera cuenta de eso.
Comillas, ¿cómo se sienten ustedes dos al invitar a Neville a unirse a nuestras prácticas? Harry preguntó después de unos momentos de silencio. Comillas, fondo largo. Daphne preguntó con escepticismo. No conozco a Harry, todavía no estoy convencido de que pueda ser de mucha ayuda. Todavía merece el derecho a aprender a defenderse. Harry. Respondió. Daphne suspiró, sabiendo que Harry ya había tomado una decisión sobre el tema. Bien. Tráelo contigo, dijo finalmente Daphne. Harry sonrió y la besó en agradecimiento. Pero si no puedes seguir el ritmo, es tu responsabilidad. Eso está bien conmigo, dijo Harry, feliz de que Daphne no fuera a pelear con él por esto. Yo también necesitaré tu ayuda, Hermione. Tendremos que descubrir en qué es bueno Neville además de herbología y ayudarlo desde allí. No sé por qué crees que podría ayudar con eso, Harry, Hermione dijo con tristeza. Todavía no puedo encontrar nada en lo que sea bueno, al menos Neville tiene herbología. No digas eso, Hermione. Tienes mucho potencial, puedo sentirlo en ti. Respondió Harry, esperando poder hacer entrar en razón a su amigo. Para empezar, eres bueno en todo. No importa que no seas un prodigio en todas las ramas de la magia. Ya hemos descubierto que eres mejor con los hechizos curativos que Daphne y yo. Ese es un buen lugar para empezar, ¿no? Supongo que sí, dijo Hermione, todavía claramente decepcionada consigo misma. Harry y Daphne continuaron hablando por un rato, pero Hermione apenas escuchó. Poco después la pareja se despidió y dejó a Hermione sola en la sala de los menesteres. Se sentía débil y preocupada de que cuando Neville llegara, incluso él la superaría. Toda su vida siempre había tratado de ser lo mejor que podía y ese rasgo había perdurado después de descubrir que era una bruja. Se había dedicado a aprender todo lo que había que saber sobre la magia, pero ahora se estaba dando cuenta de que no era suficiente. En muchos sentidos, sentía que todavía no era lo suficientemente buena y no tenía idea de cómo solucionarlo. Su práctica ayudaría, pero ella no creía que alguna vez sería tan poderosa como Daphne, y sabiendo lo que hacía ahora sabía que no había esperanza de atrapar a Harry. La única respuesta que se le ocurrió a su problema estaba en algunos de los rituales de los que había oído referencias, pero eran muy oscuros y tenían consecuencias terribles. Comillas, no estoy dispuesto a seguir ese camino, dijo en voz alta, a pesar de que estaba sola. Pero en el interior, una voz más tranquila preguntaba, ¿lo soy? Sacudiendo la cabeza con la esperanza de que la pregunta desapareciera, Hermione se dio cuenta de que incluso si quisiera investigar rituales que pudieran ayudarla, no había manera de que ella aprendiera sobre ellos. Los libros que los describían eran demasiado oscuros para poder encontrarlos siquiera en la sección restringida de la biblioteca. Fue una idea tonta, dijo con una risa nerviosa. No se puede simplemente desear información como esa. Sus risas falsas se detuvieron cuando apareció una mesa frente a ella con un gran libro encima. El libro estaba encuadernado en un material negro que parecía cuero, pero con suficientes diferencias supo que era otra cosa. El libro era obviamente viejo y frágil, así que cuando Hermione lo tocó tuvo cuidado de no dañarlo. Cuando abrió la portada vio que estaba escrita en inglés pero en un dialecto muy antiguo que le resultaba difícil de entender. Se preguntó qué era cuando de repente le llegó la respuesta. ¿Pedí este libro? No. Y la sala de los menesteres me lo proporcionó. Hermione jadeó. Sabía que dentro de este libro había información sobre rituales. La mayor parte de los cuales serían de naturaleza muy oscura. Comillas, no gritó y caminó hacia la puerta tratando de olvidar lo que había encontrado. Pero cuando alcanzó el pomo de la puerta, se detuvo y se volvió para mirar el libro. Seguramente no estaría de más simplemente leer el libro, pensó con incertidumbre. Pasaron unos minutos mientras ella permanecía inmóvil y trataba de decidir qué hacer. Finalmente, quitó la mano de la puerta y regresó a la mesa. Con cuidado, tomó el libro, lo llevó a su silla y comenzó al capítulo 18. En los días siguientes, el tema de conversación más popular en el mundo mágico fue el artículo de Rita Skeeter y las acusaciones que contenía. El ministro Fudge convocó inmediatamente a una rueda de prensa para desmentirlo todo, pero las sospechas persistieron. No ayudó a su causa que el diario El Profeta, que había visto dispararse sus ventas después del artículo inicial de Skeeter, se negara a dar marcha atrás en su posición. Circularon rumores sobre la identidad del Auror anónimo que había aceptado testificar contra el ministro Fudge, pero todo lo que el periódico decía de él era que actualmente vivía en una casa segura bajo poderosas protecciones para su propia protección. Los enemigos políticos de Fudge vieron su posición debilitada y se aprovecharon de ello pidiendo la dimisión del ministro. Fudge,
Por supuesto, se negó e insistió en que era inocente. Cuando quedó claro que el ministro Fudge no iba a dejar su puesto voluntariamente, sus rivales comenzaron a exigir que lo llevaran ante el Vicengamot y lo obligaran a responder sus preguntas. Fudge también intentó oponerse a esta solicitud, pero pronto quedó claro que eventualmente tendría que enfrentarse al Vicengamot. La única táctica que le quedaba en ese momento era demorarse diciendo que necesitaba tiempo para preparar su defensa. De mala gana, sus enemigos aceptaron darle algo de tiempo y comenzaron las negociaciones para determinar cuándo se llevaría a cabo la audiencia. Después de unos días, Fudge y sus ayudantes sugirieron que el 24 de junio sería lo más pronto que podrían estar listos. Esperaban que nadie se diera cuenta de que el 24 de junio también era el día en que se llevaría a cabo la tercera tarea del torneo de los Tres Magos, evento que seguramente desviaría la atención de la audiencia. Desafortunadamente para Fudge, sus rivales se dieron cuenta de lo que estaba tratando de hacer y decidieron que el mejor día para ellos sería el 25 de junio. Fudge no tuvo más remedio que aceptar amargamente esta fecha. Y así se acordó la fecha. El estado de ánimo general del público era que sería el último día de Fudge en el cargo. Con eso en mente varias personas comenzaron a hacer campaña para ser el próximo ministro de magia. La actual jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Amelia Bones, obtuvo mucho apoyo cuando fue en contra de las demandas del ministro Fudge y anuló el decreto de que Sirius Black debería recibir inmediatamente el beso del Dementor tras su captura. La furiosa reacción del ministro Fudge ante su desobediencia no le ayudó a ganar ningún apoyo. También se sugirieron una gran cantidad de otros nombres, aunque a pocos meses del final ninguno se había convertido realmente en favorito para ganar el puesto si estuviera disponible. Mientras tanto, Harry no podría haber estado más feliz con cómo se habían desarrollado las cosas. No solo significó que Sirius finalmente podría recibir justicia, sino que también le dio al profeta algo más en que dedicar su tiempo y había una buena posibilidad de que el ministro Fudge, a quien no le agradaba, pronto fuera reemplazado. No pudo evitar reírse cuando se dio cuenta de que nada de eso sería posible si no hubiera engañado a Rita Skeeter para que hiciera lo que él quería que hiciera. Eso no fue muy Gryffindor de mi parte, ¿verdad? Pensó con una sonrisa. Días después, Hermione se sentó sola en la sala de los menesteres leyendo el libro que había encontrado. Debido a su antigüedad y estado no se atrevió a moverlo por temor a que fuera destruido. Tenía la fuerte sensación de que este libro había sido el resultado de toda una vida de trabajo por parte de su autor y era verdaderamente único. Nunca había oído hablar de él antes y, tras buscar más a fondo, no pudo encontrar referencias a él en ningún otro lugar. Hermione se preguntó cuánto tiempo había estado en la sala de los menesteres aparentemente olvidado por todos y quién había sido el último en leerlo. Quizás había estado aquí desde que los 4 fundadores construyeron el castillo, ella no lo sabía. Poco a poco se había ido acostumbrando a leer el texto antiguo y ahora podía entender lo que se decía en casi todos los casos. Lo que encontró fue que, a diferencia del Ministerio de Magia, el autor no consideraba que todos los rituales fueran de naturaleza oscura o malvada. Lo que tenían en común era que se obtenía algún beneficio como resultado de un sacrificio. Se dio cuenta de que el sacrificio era lo único que todos los rituales tenían en común. Eso no significaba, sin embargo, que un animal o una persona tuvieran que morir en todos los sacrificios, aunque así era en muchos de ellos. A veces el sacrificio requerido era una posesión preciada o incluso una parte del cuerpo. Estaba entusiasmada por encontrar un ritual que aumentara la inteligencia de una bruja hasta que descubrió que requeriría sacrificar su virginidad con un duende bajo la luna llena. Rápidamente decidió que no estaba interesada en ese. Hermione encontró todo bastante fascinante y se encontró cuestionando la postura del ministerio de que todos los rituales eran oscuros. No todos incluían dañar a otros o afectarían la moral o la cordura de una persona, entonces, ¿por qué agruparlos a todos? El libro terminaba con notas sobre un ritual que sorprendentemente reconoció, el ritual de Eron. Sin embargo, en los tiempos modernos se le conoció como el Enigma de Eron. Era famoso porque nadie sabía qué era ni cómo hacerlo y, sin embargo, aproximadamente cada siglo, un nuevo mago afirmaba haberlo descubierto, solo para decepcionarse cuando sus ideas no funcionaban. Hace más de 2000 años, el creador del ritual había dejado una serie de notas crípticas que hacía tiempo que fascinaban a quienes las leían. La parte intrigante de este libro fue que el autor insistió en que había encontrado notas del creador sobre el ritual que otros habían pasado por alto. Usando esto, reunió muchas más instrucciones que cualquier
Otra persona, suponiendo que sus notas fueran reales, por supuesto. Sin embargo, el autor finalmente llegó a un punto del que ya no podía ir más lejos. A Hermione siempre le habían encantado tanto los acertijos como los desafíos y comenzó a estudiar de cerca el trabajo del autor sobre el tema. Ella se encontró de acuerdo con sus conclusiones sobre las pistas dejadas por el creador. El ritual. Necesitaría 9 materiales diferentes y 9 runas diferentes, no las 7 u 8 de cada uno que los magos modernos consideraban necesarios. El autor del libro estaba convencido de haber determinado que 9 runas serían necesarias, pero no podía determinar que 9 materiales eran necesarios. Hermione estaba muy interesada en descubrir que las pistas estaban relacionadas con su investigación sobre conjuración permanente cuando leyó que uno de los materiales no podía conjurarse y los otros 8 solo podían hacerse con gran dificultad. El autor creía que 4 de los 9 materiales eran oro, plata, bronce y cobre, mientras que sospechaba que uno de los otros era algún tipo de líquido. Hermione sospechaba que podría reducir la búsqueda de los 5 materiales faltantes a través de su investigación, aunque no tenía planes de seguir adelante con el ritual. Era demasiado peligroso, después de todo, nadie sabía qué hacía ni qué sacrificio requeriría. Además, se dijo, solo estaba trabajando en ello para satisfacer su curiosidad. No había manera de que intentara ninguno de los rituales, ni siquiera los que no consideraba oscuros. Un ritual realizado incorrectamente podría tener consecuencias horribles y, por lo tanto, era demasiado arriesgado. Esto no es más que un ejercicio intelectual, se tranquilizó mientras cogía un rollo de pergamino para empezar sus propias notas. Nada más, Harry estaba en la clase de transformaciones y acababa de terminar de convertir un ratón en un gatito cuando un estudiante más joven entró en la sala con una nota que le entregó a la profesora McGonagall. Después de agradecerle y despedirlo, McGonagall leyó la nota. Señor Potter, dijo la profesora McGonagall cuando terminó. Después de clase se requiere tu presencia en los campos de Quidditch. Harry asintió y volvió a mirar su trabajo, pero su concentración se había roto. Se preguntó de qué se trataría, aunque sospechaba que tenía algo que ver con el torneo de los 3 magos. Interrumpir su día para darle algún tipo de noticia parecía ser exactamente su estilo. El resto de la clase pasó lentamente pero finalmente llegó a su fin. Cuando lo hizo, se despidió de sus amigos y prometió contarles lo que estaba pasando y se dirigió al campo de Quidditch. En el camino Harry recordó lo que había visto la última vez que había estado en los campos, estaban completamente destrozados. En ese momento no pensó que tuviera nada que ver con el torneo de los 3 magos, pero ahora comenzaba a sospechar que sí. No había vuelto desde aquel día, la visión de los campos en ruinas le resultaba demasiado deprimente. Ahora, sin embargo, se había construido una barrera mágica sobre los campos que le impedía ver cómo se veían ahora. Una vez afuera, Harry vio a un grupo de personas paradas hablando. El grupo incluía a todos los demás campeones de los 3 magos, sus directores, excepto Karkaroff, por supuesto, y Ludo Bagman. Viktor Krum incluso estaba allí, un hecho sorprendente considerando que había regresado a Durmstrang después de la desaparición de Igor Karkaroff. Harry fue el último en llegar y aparentemente los demás lo habían estado esperando. Comillas Harry. ¿Qué? Bueno verte de nuevo, Bagman dijo una vez que vio a Harry acercarse. Harry no tenía particularmente ganas de ser amable con el hombre molesto y no dijo nada, aunque Bagman no pareció notar nada fuera de lo común en la respuesta de Harry. Parece que estamos todos aquí, ¿no sigue adelante, Bagman? Dijo Madame Maxime con su fuerte acento francés. Harry no pudo evitar reírse de su actitud hacia Bagman. Muy bien, Bagman respondió con un pequeño ceño. No habrá pistas para la tercera tarea, en lugar de eso te las mostraré. Bagman le hizo un gesto a uno de sus asistentes, quien desterró la barrera mágica con un movimiento de su varita. Mientras caía, Harry vio que se habían plantado enormes arbustos en los campos de Quidditch. Tenían al menos 6 metros de altura y eran tan gruesos que sería imposible caminar a través de ellos. Parecía que los arbustos habían sido utilizados para crear un enorme muro, aunque había un pequeño hueco por donde se podía pasar. Estás mirando la entrada de un gran laberinto. Bagman les informó. En su interior te enfrentarás a una serie de desafíos que incluyen paredes móviles, bestias de todo tipo y acertijos que deben resolverse. Se necesitará una combinación de inteligencia y fuerza para atravesar el laberinto hasta el final.
Tu objetivo será la Copa de los Tres Magos y el ganador será el primero en agarrarlo. Ninguno de los campeones habló tras la declaración de Batman, aunque todos parecían sumidos en sus pensamientos. Harry dudaba que pudiera acercarse lo suficiente a la Copa de los Tres Magos para lanzar el hechizo de rastreo, y el hecho de que las paredes se movieran hacía que cualquier mapa que hiciera fuera irrelevante. Parecía que iba a tener que confiar en su propia fuerza en lugar de elaborados preparativos para ganar el torneo, un hecho que podría haberlo puesto nervioso a principios de año, pero con el que ahora estaba bastante satisfecho. Cuando entres al laberinto dependerá de cómo te haya ido en el torneo hasta ahora. Batman continuó. Lo que significa que usted, señor Potter, entrará primero. Batman le sonrió mientras Harry asentía. Batman parecía tener un interés inexplicable en él y en cómo le fue en el torneo, pero Harry no creía que tuviera ninguna intención maliciosa. Bueno, entonces los veré a todos el 24 de junio. Buena suerte para ustedes. Batman se alejó de los campeones y comenzó a hablar con Dumbledore, quien era un poco más educado que Madame Maxim. Harry, ¿dónde está Hermione?, preguntó Krum. Harry quedó bastante impresionado de que Krum hubiera aprendido a pronunciar correctamente el nombre de su amigo. Me gustaría verla antes de irme. Ella iba a almorzar, así que debería estar en el gran comedor. Harry le dijo. Gracias, respondió y rápidamente se alejó. Harry sonrió ante el entusiasmo de Krum por ver a Hermione. Aunque se preguntó si Hermione estaba tan ansiosa por ver a Krum como él por verla a ella. Pensó que a ella le gustaba el búlgaro, pero tal vez no tanto como a él le gustaba a ella. El hecho de que viviera en otro país probablemente no ayudó. Sus pensamientos sobre la vida amorosa de Hermione fueron interrumpidos cuando su compañero campeón de Hogwarts se acercó a hablar con él. Hola Harry, dijo. Cedric. ¿Qué opinas del laberinto? Suena interesante, respondió Harry mientras comenzaban su camino de regreso a Hogwarts. Sin embargo, me alegro de que el ganador no sea elegido por un grupo de jueces que califican nuestra actuación. Eso probablemente sea lo mejor. Cedric estuvo de acuerdo. Sabes que tienes suerte de no estar en séptimo año. Intentar estudiar para mis estasis y esto me está matando. Ni siquiera he tomado los OWL todavía, no intentes hacerme preocupar por los estasis también. Harry dijo con una risa. Entonces, ¿qué vas a hacer para prepararte para la última tarea? No se me ocurre nada que realmente pueda ayudar. Cedric respondió honestamente. Pero puede que tenga una gran idea sobre cómo superar el laberinto y solo lo digo para despistarte. ¿Seguro lo haces? Harry respondió con escepticismo. Me siento igual. Cedric se rió cuando llegaron a la entrada principal del castillo. Buena suerte, Harry, dijo Cedric a modo de despedida y luego caminó hacia la parte del castillo donde Harry sabía que estaban los dormitorios de Hufflepuff. Harry saludó y comenzó a caminar en la otra dirección. De repente, la idea de que solo tenía una cosa más que hacer en el torneo antes de que terminara lo golpeó y Harry se sintió bastante feliz con eso. Se estaba divirtiendo hasta ahora y había sido bueno para él, pero todavía odiaba cómo lo obligaron a hacerlo. Harry se preguntó si se perdería el torneo cuando terminara, pero dudaba que lo haría. Incluso si ganara el torneo, sabía que ganador del torneo de los Tres Magos nunca sería aquello por lo que la gente lo recordaría. Se dio cuenta de que todavía tenía que esperar casi 2 meses para la siguiente tarea, así que aunque solo quedaba una más, pasó un tiempo antes de que estuviera terminada. Supongo que será mejor que empiece a prepararme para ello. Pensó Harry mientras su mente vagaba hacia lo que había planeado para más tarde ese día. Si todo salía como lo había planeado, tendría 3 personas en lugar de 2 entrenando con él. Ahora solo tenía que encontrar a Neville. Wow, Harry. ¿Qué es este lugar?, preguntó Neville mientras Harry lo conducía a la sala de los menesteres más tarde ese día. Actualmente estaba configurado para que la mitad se pareciera a la sala común de Gryffindor y la otra mitad fuera una gran área de entrenamiento. Hermione y Daphne estaban en el área de entrenamiento lanzando hechizos a un objetivo en movimiento cuando los 2 niños entraron. Ambos dejaron lo que estaban haciendo y saludaron con la mano mientras Harry conducía a Neville a la sala común para explicarle lo que estaba pasando. Neville, me gustaría que comenzaras a entrenar con nosotros, dijo Harry. Creemos que esto será importante pronto. ¿Por qué? Neville preguntó con curiosidad. Había notado que a Harry le había ido mucho mejor en la escuela este año, aunque asumió que era porque estaba estudiando mucho para el torneo de los Tres Magos. La idea de que era por algo más y que él sería parte de ello nunca se le había pasado por la cabeza. Siéntate y te lo explicaré. Es una historia un poco larga.
Harry respondió mientras le indicaba a Neville que tomara asiento. Durante la siguiente hora, Harry le contó a Neville todo lo que creía que el otro chico necesitaba saber. Harry comenzó contando sus aventuras de los años anteriores. Neville sabía la mayor parte de lo que había sucedido y podía adivinar mucho de lo que no sabía, pero aún así era agradable escuchar la historia de la fuente. Luego, Harry comenzó a explicar los eventos de este año y sus sospechas de que Voldemort algún día regresaría y reiniciaría la guerra que todos pensaban que había terminado hace tanto tiempo. Caramba, Harry. ¿De verdad crees que eso va a pasar?, preguntó Neville. Sí, lo hago. Desearía poder decir que no, pero Voldemort nunca dejará de intentar recuperar su cuerpo. Respondió Harry. Supongo que no. Aunque no creo que les sea de mucha ayuda. Ustedes tres han estado haciendo esto durante meses, además, para empezar, no soy tan bueno. Neville dijo con tristeza. Deja de menospreciarte, Neville, ordenó Harry. Todos te ayudaremos y estoy seguro de que nos alcanzarás en poco tiempo. Eres mi amigo Neville y quiero asegurarme de que, si sucede algo malo, puedas defenderte. Neville miró a Harry sorprendido. Harry no solo lo consideraba un amigo sino que tenía confianza en que podría aprender y fortalecerse. No recordaba que nadie hubiera pensado que sería un buen mago, ni siquiera su abuela con sus constantes comparaciones con su padre. Está bien, Harry. Haré lo mejor que pueda. Neville dijo sinceramente. Harry sonrió y saltó de su asiento para dirigirse al área de entrenamiento mientras Neville se apresuraba a seguirlo. Daphne y Hermione ya habían dejado de practicar y estaban hablando cuando los otros dos se acercaron a ellas. Comillas, Neville está dentro, Harry anunció emocionado. Hermione sonrió mientras Daphne puso los ojos en blanco ante el entusiasmo de Harry. El grupo pasó la mayor parte del resto de la noche tratando de ayudar a Neville a aprender las cosas que ya dominaban. Estaba ansioso por aprender, pero sus habilidades mágicas parecían muy desiguales para los demás. Incluso cuando se intenta lanzar el mismo hechizo varias veces, ocasionalmente el hechizo no funciona en absoluto. Tras una inspección más cercana, Harry notó que no había nada malo con sus encantamientos o movimientos de su varita, por lo que debía ser algo más que lo retenía, aunque no tenía idea de qué era. Hermione y Daphne parecieron notarlo mismo que Harry, pero ninguna de ellas pudo ofrecer una explicación. Neville pronto se cansó del constante hechizo y decidió irse a la cama. Volveré la próxima vez. Lo prometo. Dijo Neville mientras salía por la puerta para dirigirse hacia los dormitorios de Gryffindor. Hermione y Daphne también estaban listas para detenerse, pero Harry sabía que tenía que seguir esforzándose hasta llegar al punto del agotamiento mágico. Estaba a punto de comenzar a lanzar algunos de los hechizos más agotadores que conocía cuando Hermione lo detuvo. Harry, ¿te gustaría intentar más conjuros esta noche?, ella preguntó. Después de todo, aceptaste ser mi asistente. Suena divertido, Harry respondió con una risa. Comillas, ¿qué quieres que haga? Todavía llevas ese cinturón que te dio Dumbledore, ¿verdad? Ella preguntó. Cuando Harry asintió afirmativamente, ella sonrió y continuó. Comillas, excelente. Investigué qué era y qué puede hacer y descubrí que puedo usarlo para determinar cuánto esfuerzo requiere lanzar un hechizo. Con eso puedo encontrar qué cosas son más difíciles de conjurar que otras. Siguiéndome, supongo que sí, Harry respondió con incertidumbre. Miró a Daphne en busca de tranquilidad. Pero ella simplemente se encogió de hombros indicando que tampoco estaba segura de para qué quería Hermione la información. Excelente, dijo Hermione. Empezaremos con cosas que seguro reconocerás. Harry rápidamente se dio cuenta de que Hermione había venido preparada. Ella comenzó haciéndole conjurar cosas que sabía que le resultarían difíciles, como plata, bronce y cobre. Las siguientes cosas que sugirió fueron mucho menos difíciles para él e incluyeron una hoja de papel de aluminio, un trozo de carbón, sal, arena, hierro y acero. Después de conjurar cada elemento, Hermione tomaba medidas para determinar cuánta energía había sido necesaria y escribía los resultados en un rollo de pergamino que se hacía cada vez más largo. Muy interesante, dijo Hermione mientras anotaba otra medida. Comillas, ¿qué tal el mercurio ahora? Es ese líquido que ponen en los termómetros en caso de que no estés seguro. Está bien, Harry respondió y miró hacia la mesa en la que había estado conjurando cosas. Un cuenco había aparecido mágicamente, gracias a la sala de los menesteres, y Harry apuntó con su varita hacia él mientras se preparaba para lanzar el hechizo. Cuando pronunció el encantamiento se sorprendió al descubrir que este conjuro era mucho más difícil que los demás, aunque no tan difícil como otros como el cobre y la plata. Extraño.
Eso fue bastante difícil de hacer, comillas, era que Hermione preguntó emocionada. La idea de aprender algo nuevo se había apoderado de ella y se negaba a soltarla. Por un momento pareció confundida ante los resultados, pero entonces pareció que se le ocurrió una idea. Harry, ¿puedes probar el platino a continuación? Si necesitas un ejemplo, estoy usando el collar de mi abuela y tiene un dije de platino. Harry asintió y estudió el collar por un momento antes de lanzar el hechizo nuevamente con resultados similares. Eso fue tan duro como el mercurio. Me pregunto por qué, dijo Harry. Mientras tanto, Hermione prácticamente saltaba de emoción mientras comenzaba a sacar libros de su bolso. Finalmente, sacó un libro de texto Muggle titulado Química y lo abrió hasta la parte de atrás, donde se encontró una gran tabla marcada como tabla periódica de los elementos. Comillas, esto es, Harry. Tenía razón, la química es la clave. Siempre lo ha sido, dijo Hermione. Comillas, ¿de qué estás hablando?, preguntó Harry mientras miraba a Daphne. ¿Quién? Parecía igualmente confundida. Sabía todo sobre magia, pero las ciencias muggles eran un misterio para ella. Los magos siempre han sabido que algunas cosas son más difíciles de conjurar que otras, pero nunca supieron por qué. Dime, ¿pensaste que era más difícil conjurar bronce o cobre?, preguntó Hermione. Supongo que era más o menos lo mismo. Respondió Harry. Comillas, exactamente. Y eso es porque el bronce está hecho principalmente de cobre pero con algo de estaño agregado, y no tuviste problemas para conjurar estaño. Mira la mesa, Harry. Todos los materiales que te resultan difíciles de conjurar han estado en este pequeño grupo aquí mismo, dijo mientras señalaba la tabla al final de su libro. Harry miró y efectivamente cobre, plata y oro estaban todos en la misma columna. El platino, el oro y el mercurio también estaban en la misma fila. Aún así, no entendía por qué Hermione estaba tan emocionada. Está bien, ¿cuál es el problema?, preguntó Harry. Comillas, Harry, este es un gran avance, Hermione insistió. Y lo fue, pero su entusiasmo no se debía solo a eso. También fue porque, si sus sospechas eran correctas, había resuelto una parte del enigma de Eron que el autor de su libro nunca resolvió. Los materiales necesarios para el ritual eran en realidad elementos y ella ya había identificado positivamente 5 de los 9. Si su suposición era correcta, los otros 4 serían los elementos a ambos lados de la plata y el cobre en la tabla periódica, un hecho que explicaba por qué ningún mago había podido realizar el ritual. Después de todo, ¿cuántos magos habían oído hablar? ¿Siquiera del cadmio? Hermione sintió la necesidad de decirle a Harry por qué estaba emocionada. Para contarle sobre el libro que había encontrado y todo lo que había estado haciendo. Llegó a abrir la boca para empezar antes de detenerse de repente. Le preocupaba que Harry se decepcionara de ella, aunque no creía haber hecho nada malo. Por un momento ella no dijo nada, pero finalmente decidió que le contaría todo a Harry. Solo que no hasta después de haber resuelto el resto del acertijo. Entonces podría darle el libro y dejarle decidir lo que pensaba del mismo. Entonces, ¿vas a decirme por qué es un avance tan importante?, preguntó Harry, sacando a Hermione de sus pensamientos. Oh, por supuesto, dijo Hermione. Se necesita más investigación, pero podríamos aprender por qué algunas cosas son más difíciles de conjurar que otras. Podríamos aprender cómo funciona la piedra filosofal, incluso podríamos ser capaces de hacer una por nuestra cuenta. Uno se pregunta si Flamel utilizó una investigación similar cuando creó por primera vez la piedra filosofal. Está bien, más despacio, Hermione, Harry interrumpió con una risa. Hermione había estado divagando, como suele hacer cuando se emociona. Probablemente sea suficiente que lo entiendas. Digamos que esto es un avance tan grande como crees, dijo Daphne con una expresión de preocupación en su rostro. Si es así, nunca debes publicar tu trabajo. Comillas, que dijo Hermione sorprendida. Piensa en lo que pasaría si alguien pudiera crear su propia piedra filosofal. Respondió Daphne. Sería un caos. La economía colapsaría debido a todo el oro nuevo, sin mencionar todos los problemas que se causarían si nadie muriera. Además, definitivamente hay algunas personas que nunca deberían tener uno en sus manos. Comillas, tanto Harry como Hermione sabían exactamente de quién estaba hablando. Nunca lo pensé así, Hermione admitió. Quizás no soy el primero en hacer este tipo de experimento, pero lo dejaron por las mismas razones. Supongo que debería olvidarlo. ¿No me entiendes, Hermione? Sigue investigando si crees que nos ayudará, pero no dejes que nadie más se entere. Dijo Daphne. Harry comenzó a reírse de lo maravillosa que era la idea para Slytherin, lo que no significaba que no le gustara.
Hermione pareció considerar la sugerencia y luego asintió con la cabeza. ¿Sabes que es dudoso que alguna vez pueda hacer una piedra filosofal, verdad? Preguntó Hermione, preocupada de que las expectativas estuvieran siendo demasiado altas. Tal vez no, respondió Daphne. Pero deberíamos intentar sacar cualquier ventaja que podamos. Si encuentras algo, probablemente será algo que nadie más tiene. Podemos seguir trabajando en ello mañana, ¿vale?, sugirió Harry. Me gustaría terminar aquí muy pronto. Hermione asintió y comenzó a recoger sus cosas. Sabía que probablemente pasaría las siguientes horas repasando lo que había aprendido, pero no le importaba el esfuerzo. Daphne había decidido quedarse y esperar a Harry, por lo que Hermione dejó a la pareja en paz. Al salir, su mente volvió al libro que le había ocupado gran parte de su tiempo desde que lo encontró. El autor había incluido sus pensamientos sobre la naturaleza de la magia y había comenzado a hacerla pensar en lo que significaba decir que la magia era clara u oscura. Si bien sabía lo que el Ministerio de Magia pensaba que eran las artes oscuras, también sabía que no se habían molestado en explicar su razonamiento. La mayoría de sus libros simplemente repetían lo que decía el Ministerio y, por lo tanto, eran inútiles. Quizás debería hablar con Daphne al respecto, pensó Hermione. Si alguien que ella conociera pudiera responder a sus preguntas, sería ella. Hermione consideraría mencionarlo, pero por ahora estaba contenta de seguir pensando en ello por su cuenta. Sabía que alguna magia podía deformar la mente y la personalidad de una persona y no tenía intención de intentarlo nunca, pero seguramente había otra magia que ella podía aprender que no haría eso y tampoco estaba exactamente aprobada por el ministerio. Podría darle una ventaja en una situación peligrosa, y sabía que ser amiga de Harry la hacía muy probable que se encontrara en tales situaciones. Cualquier cosa para protegerme a mí y a mis amigos, pensó mientras comenzaba a